Dios no te está castigando, tú lo estás haciendo. Hay personas que Dios ya perdonó, pero siguen viviendo como si estuvieran aún condenadas. Y lo más fuerte de esto, nadie las está castigando, ellas mismas lo están haciendo. Hoy no vamos a hablar solamente de culpa, vamos a hablar de algo más incómodo, la culpa que tú decides no soltar. Porque hay errores que duelen, cierto, pero lo que realmente destruye una vida no es el error, es lo que haces después con él. En la Biblia hay dos historias que casi nadie nunca compara. Por un lado, Pedro negó a Jesús. Por otro lado, Judas lo traicionó. Ambos fallaron, ambos sintieron culpa, pero solamente uno se levantó. El otro se destruyó. No fue Dios quien lo condenó, fue su propia culpa. En el Bhagavad Gita se enseña que aferrarte al pasado te mantiene atado. En el Corán, Dios es misericordioso y dudar de ese perdón también te aleja. En el Dhammapada, el sufrimiento no está en el error, sino en seguir reviviéndolo. Todas estas enseñanzas coinciden en algo incómodo. El error puede ser perdonado, pero la culpa muchas veces la sostienes tú. Lo apostó todo y perdió lo que no tenía precio. Hay cosas que se pierden y se pueden recuperar, como por ejemplo el dinero, el trabajo, incluso el tiempo. Pero hay otras que una vez se van no vuelven jamás. Daniel no empezó siendo un hombre perdido. Él tenía un hogar, tenía una esposa que lo acompañaba, que lo amaba. Tenía 2 hijos que lo veían como un héroe. Y un día decidió jugar. Al principio fue poco. Una apuesta pequeña, una emoción rápida, una victoria que lo hizo sentir invencible. Pero el juego cambió. Y Daniel también. Ya no jugaba para ganar, ahora jugaba para recuperar lo que había perdido. Y eso es una trampa sin salida. Perdió dinero, luego pidió prestado, después empezó a vender todo lo que podía. Hasta que un día cruzó una línea que nunca debió cruzar. Los aretes no eran unos aretes cualquiera, eran una herencia, una reliquia que pasaba de generación en generación, de madre a hija. Eran de su esposa. Era un símbolo de historia, de familia, de amor. Claudia los guardaba como un tesoro y Daniel los llevó a una casa de empeño, a una casa de valores. Los perdió, como había perdido todo lo demás. Ese fue el día en que Claudia dejó de discutir, porque entendió que ya no estaba hablando con el hombre que ella amaba. Daniel tocó fondo, sin dinero, sin credibilidad, al borde de perder su trabajo y debiéndole dinero incluso a su propio jefe. Esa noche no apostó, no porque no quisiera, sino porque no podía. Se miró al espejo y no se reconoció, ya no podía controlarlo. Claudia lo encontró llorando, roto, vacío, y con voz firme, Claudia le dijo: esto ya no es una decisión, esto es una enfermedad, y si no buscas ayuda, nos vas a destruir a todos. Y por primera vez, Daniel aceptó. Entró a rehabilitación, porque esto que tenía ya era una enfermedad. Ya no lo controlaba. Él luchó contra la ansiedad, contra el impulso, contra sí mismo. Pero había algo más fuerte que todo eso. Y eso era la culpa. Culpa por las mentiras, culpa por las deudas, por los aretes, por ver a sus hijos perder lo que él no supo proteger. Porque sí, las consecuencias llegaron. Tuvieron que dejar su casa, mudarse a un lugar más pequeño, cambiar a sus hijos de colegio. Claudia trabajaba. Ella trabajaba como lo hacemos todas las mujeres, pero no era suficiente. Y entonces
tomaron una decisión muy difícil. Daniel se iría a Estados Unidos. Él tenía residencia, tenía papeles, era una oportunidad. Allá nadie conocía su historia, allá podía empezar de cero. Vivían en un cuarto pequeño en Estados Unidos, trabajaba duro, no apostaba, pero no vivía en paz, porque la distancia no borra la culpa. Pasaron años, unos 5, 10 años. 10 años viendo a sus hijos crecer desde lejos. 10 años enviando dinero, intentando reparar lo irreparable. Cuando regresó a su país, ya él no era el mismo. Sus hijos no eran los mismos. Habían crecido. Claudia había aprendido a vivir sin él. Y aunque nunca volvió a apostar, Daniel seguía atrapado, no en el juego, sino en su propia culpa. Por eso buscó ayuda otra vez, terapia, no para dejar de apostar, sino para aprender a perdonarse, porque entendió algo que nadie le dijo antes. La culpa no repara el pasado, pero puede destruir tu futuro. Si decides quedarte a vivir en ella, Daniel perdió mucho dinero, mucho tiempo, recuerdos que no volverán y recuerdos que no existieron del tiempo que perdió al lado de su familia. Pero aún le quedaba algo, le quedaba la oportunidad de ser diferente. Y a veces eso es lo único que necesitamos para empezar de nuevo. Si tú fueras Claudia, ¿hubieras perdonado después de todo? ¿O piensas que hay errores que simplemente no tienen regreso? Caso número 2 del día de hoy. Lo que nunca se dijo. Hay culpas que no nacen de lo que hiciste, sino de lo que sentiste y de lo que nunca tuviste el valor de decir. Ellos eran amigos, de esos que crecieron juntos, que compartieron risas, secretos y hasta sueños. Mateo y Andrés. Y en medio de esa amistad estaba Laura. Laura fue primero novia de Mateo, un amor joven, intenso, pero como muchos, no duró. Ella se fue a estudiar, a descubrir el mundo y a encontrarse a sí misma, y el tiempo hizo lo suyo. Años después, Laura regresó, más madura, más fuerte, diferente, y la vida hizo algo inesperado. Terminó trabajando en el mismo lugar donde estaba trabajando Andrés, el mejor amigo de Mateo. Al principio todo fue casual, conversaciones, risas, café después del trabajo, hasta que un día dejó de ser casual. Se enamoraron. No fue planeado, no fue traición, o al menos eso querían creer. Pero había algo que no los dejaba en paz. Ese algo era alguien, y ese alguien era Mateo. Aunque ya no estaban juntos, aunque ya había pasado el tiempo, Mateo nunca dejó de quererla del todo. Y Andrés lo sabía, como su amigo que era. Sabía que cada vez que la miraba estaba cruzando una línea invisible, una que nadie había prohibido, pero que él sentía que no debía cruzar, y aún así la cruzó. Comenzaron una relación, no hubo gritos, no hubo confrontación, porque nunca se lo dijeron. Ese fue el problema, la falta de sinceridad quizás. Mateo se enteró por otros. No dijo nada, no reclamó, no pidió explicaciones, pero se alejó. Y ese silencio pesó más que cualquier discusión. Andrés lo tenía todo, a Laura una relación estable, una vida que parecía correcta, pero había algo que no
podía disfrutar. La culpa. La culpa no por haber amado, sino por la manera en que sucedió. Por no haber hablado a tiempo, por no haber sido honesto, por haber elegido el silencio en lugar de la verdad. Y entendió algo demasiado tarde. No todas las traiciones gritan. Algunas se construyen en silencio. A veces, perder a un amigo no ocurre en un momento, ocurre poco a poco, con decisiones que evitamos enfrentar. Y cuando queremos reparar, ya no hay puerta que tocar. La culpa no siempre viene de hacer algo malo. A veces viene de no hacer lo correcto, de callar cuando debiste hablar, de elegirte sin pensar en las consecuencias, de actuar sin medir a quién podías herir. Pero la culpa también tiene un propósito. No está para castigarte, sino para despertarte, para mostrarte que algo dentro de ti sigue teniendo conciencia. La pregunta no es si te has equivocado, la pregunta es ¿qué haces después? ¿Te quedas viviendo en la culpa o la usas para convertirte en alguien mejor? Porque al final no somos solo nuestras decisiones, sino lo que decidimos hacer después de ellas. ¿Y tú qué opinas? ¿Andrés traicionó a su amigo o simplemente siguió su corazón? Danos like y suscríbete para más mensajes que siempre unen.